Bienvenidos a Compartiéndole, un grupo de mujeres donde estamos aprendiendo a compartir la vida de Jesús en orden cronológico y sobre todo de una manera práctica, llevando nuestra fe a la acción en nuestras familias, en nuestro carácter. Empezamos como el grupo de Conociéndole hace ya casi 2 años y ahora estamos en esta nueva etapa donde cada semana compartimos a alguien diferente. Son lecturas muy conocidas, pero de todas maneras cuando yo las iba leyendo y leyendo otra vez como que estudiando, me surgieron varias preguntas que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, vamos a ver la historia de la mujer samaritana. Y es muy conocida esta historia, pero yo decía, bueno, ¿por qué no se hablaban los israelitas, los judíos con los samaritanos? Y entonces encontré, esto todo está en la Biblia, pero no en esta parte. Entonces, por eso la busqué. Dice que cuando el rey Salomón reinaba todo el reino de Israel, el rey Salomón sabemos que era la persona más sabia y justa que ha habido. Entonces el reino de Israel estaba todo unido, pero ¿qué pasa? El rey Salomón muere, llega al reino su hijo Rehoboam, reina, y entonces el reino se divide en norte y se divide en sur. En la parte norte queda Galilea y con la capital Samaria, y en la parte sur queda Judea con la capital Jerusalén. Bueno, pues entonces la parte norte, donde está Samaria, la conquistan los asirios. ¿Y qué hacen los asirios? Bueno, como conquistan, ellos empiezan a expulsar a los israelitas, y ¿qué hacen? Traen personas de otros lados. Y entonces los israelitas, los judíos ya del sur, consideran que los samaritanos, que están en el norte, pues es una mezcla. Ya dicen, no, esto es una mezcla de razas en primer lugar, y también los consideran herejes porque muchos de ellos son paganos. Entonces ahí empieza el por qué los judíos ya no se hablan con los samaritanos. Y es una de las historias que vamos a hacer. Otra cosa que me causó mucha, pues no inquietud, pero quería yo saber más, en estas lecturas, tanto de la semana pasada como hoy, y como vemos que el ministerio de Jesús, él viaja mucho, y dice, cuando Jesús viaja de Galilea a Judea o a Jerusalén. Y entonces dice, cuando subió Jesús de Galilea a Jerusalén, y a mí no me captaba, ¿cómo que cuando subió? Porque para nosotros subir, pues es para el norte, ahora sí que subir para arriba. Y yo decía, ¿cómo? Entonces yo encontré un mapa que luego se lo voy a enseñar, y que hasta le dije a George, por favor, cheque este mapa, porque a lo mejor está al revés. A lo mejor lo que yo tengo como el norte es el sur. Y muy curioso porque me enseñó que en la antigüedad los egipcios, esto es como por el siglo XVI, efectivamente así tenían los mapas, los egipcios, el norte al sur y el sur al norte. Pero le dije, no, y si el mapa está bien y la Biblia lo que dice está bien, pues ¿cuál es la razón? Y entonces ya la encontré y se las quiero decir. Bueno, en primer lugar, Jerusalén, que está en el norte, es una ciudad más importante, porque ahí fue la construcción del templo de Salomón, porque es hijo de David, del rey David, que en primer lugar él lo iba a construir, pero cuando él pecó, le dijo Dios, pues no, ahora lo va a construir el rey Salomón, tu hijo. Y también es la capital donde se encontró el segundo templo, y que hasta ahora me parece, yo nunca he ido a Israel, pero me parece que está todavía que dicen la Western Wall, en donde van y ponen sus recaditos así, sus peticiones los judíos. Bueno, entonces es una capital muy importante. Entonces cuando decían que Jesús iba de Galilea a Jerusalén, que subía, era porque era más importante, aunque esté en el norte, aunque esté en el sur, pero es más importante. Entonces ellos dicen, sube, aunque sea de norte a sur, sube. Otra cosa es que se subían montañas para ir a Jerusalén. Entonces, aunque estén en el norte, ellos dicen, vamos a subir a Jerusalén, porque tienen que pasar por las montañas. Y la otra es que el norte, en Galilea, está a nivel del mar. Entonces, están abajo. Y Jerusalén está a 750 metros arriba del mar.
Entonces eso ya me quedé, bueno, pues la Biblia está bien y el mapa está bien. Entonces, bueno, ese fue un breviario cultural. Y ahora la segunda parte que me toca a mí, inicia con Juan mengua y Jesús crece. Bueno, recordemos que estamos hablando de Juan el Bautista, porque el otro es el apóstol Juan, el que fue a la isla de Patmos y al que Dios lo iluminó con el Espíritu Santo para escribir el Apocalipsis. Pues nosotros estamos hablando de Juan el Bautista, aquel que nos habló Maru, de la humildad de Juan el Bautista. Pues sí, porque él siempre dijo quién era y quién no era. Dice, yo soy, bueno, Jesús dijo que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. Y Juan el Bautista fue un profeta enviado de Dios para preparar el camino de Jesús. Él fue hijo de Zacarías y de Elizabeth. Elizabeth, recordemos que es prima de la mamá de Jesús. Entonces son parientes y seguramente son contemporáneos, porque cuando María, la mamá de Jesús, fue a ver a su prima Elizabeth, pues las dos estaban esperando, María a Jesús y Elizabeth a Juan. O sea que son contemporáneos, tendrán más o menos la misma edad y son parientes también. Juan el Bautista vivía en el desierto, se vestía de piel de camello, recordaremos, comía miel silvestre y langosta. ¿Y cuál fue la misión principal? Ya sabemos que él estaba aquí como profeta de Dios, enviado para preparar el camino a Jesús, pero su misión principal fue llamar al arrepentimiento y bautizar con agua como símbolo de una conversión. Entonces eso es lo que hace Juan el Bautista. Recordemos también que Juan el Bautista bautiza en el río Jordán a Jesús, y ahora esta sesión dice Juan mengua y Jesús crece. Entonces ya la semana pasada también vimos cómo empieza la vida pública de Jesús. Y esto de acuerdo a Lucas 3:23, Jesús tendría como 30 años cuando empieza su ministerio público. Y entonces ya empieza con sus seguidores. Él tenía también, sus discípulos, pero empieza más gente a conocer de Jesús. Y pues empiezan a ver que es alguien especial. Y entonces, en este momento, y volvemos a lo mismo, Juan mengua y Jesús crece. ¿De qué se trata, no? De que va a haber un traspaso, va a haber como que Jesús ya va tomando su papel principal, ¿no? Porque fue un traspaso de aquel que había venido a preparar su camino hacia el verdadero Mesías, hacia él mismo, Jesús, el Hijo de Dios. Entonces fue Jesús con sus discípulos a la región de Judea. Estamos Judea al sur. Okay. Y pasó algún tiempo ahí y con sus discípulos y bautizaba. Ahora, hay que notar en Juan 4:14 que nos dice que los discípulos eran quien bautizaban, no Jesús. Pero de todas maneras Jesús estaba ahí con ellos. Jesús estaba lleno del Espíritu. Y entonces también Juan estaba en una región que se llamaba Enon, cerca de Salim, porque allá había mucha agua y él bautizaba ahí con agua. Bueno, pues entonces llega un judío y le dice a los discípulos de Juan, oye, les quiere platicar sobre los ritos de purificación, sobre el bautismo. Y después, ¿qué hacen? Pues los discípulos de Juan van y le dicen, oye, nos hemos enterado que aquel del que tú diste testimonio en el Jordán, se está refiriendo a Jesús, obviamente, está bautizando y está haciendo más discípulos que tú. Y entonces, otra vez con la humildad, Juan el Bautista les dice, yo siempre les dije que yo no era el Cristo, y el Cristo ha de venir y está aquí. Entonces les dice, y lo voy a leer, dice, el que viene de arriba está por encima de todos, el que es de tierra es terrenal y de lo terrenal habla, el que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz, y el enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción, porque recordemos que Dios es espíritu. Entonces a su hijo amado, le da su espíritu sin restricción. Dice, el que cree en Dios tiene vida eterna. Y aquí también recordamos lo que dice Juan 3:16, que dice, porque tanto amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito para que el que crea en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Entonces, qué hermosa la palabra de Dios que nos está diciendo a través de Jesús, tenemos nosotros el paso a la vida eterna. Pero ¿qué es lo que nos pide? La fe. Y la fe, aquí ya hablamos de la fe ahorita en la oración que tan hermosa que hizo Libu, nos recordó Romanos 10:17, donde dice, la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos todo para aumentar nuestra fe, porque nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, y eso es lo que nos alimenta y nos hace crecer la fe, porque la fe es como un músculo. Mientras más la ejercitamos, más crece. Y entonces en eso también nos debemos nosotros de basar y pues pedirle a Dios nada más que incremente nuestra fe. Entonces Jesús ya se entera de que los fariseos saben que Él está bautizando sus discípulos y que están haciendo más discípulos y que más gente va conociendo de Él. Y recordemos que los fariseos eran estos doctores de la ley, pero eran muy legalistas, que siempre estaban al tanto a ver qué hacía Jesús, porque no estaban de acuerdo con sus enseñanzas. Entonces, ¿qué hace Jesús? Pues Él se va de Judea a Galilea, al norte. Y esto fue antes de que encarcelaran a Juan. A Juan sabemos que lo encarcelaron porque en ese entonces el gobernador era un tetrarca romano, Herodas Antipas, que se había casado con su cuñada. Era la esposa de su hermano Felipe. Él se casa con ella, Herodias, y entonces pues ninguno de ellos está a gusto de que ya Juan los denunció en el público, o sea, hizo público ese matrimonio, pues que no era legal, no solamente legal, que no estaba correcto, denunció también otras maldades que Herodes había hecho y pues lo encarcelan. Y desafortunadamente pues hasta pagó con su vida después. Entonces aquí yo quería, cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Y aquí yo quisiera compartirles un mapa. Después del rey Salomón, que viene su hijo Rehoboam, así queda dividido el reino de Israel. En la parte norte, Galilea, y en la parte sur, Judea. Y Jerusalén está en el sur. Jerusalén era una ciudad solemne, porque ahí habitaban muchos israelitas, muchos judíos, y era realmente el corazón de la fe judía. Ahí es, como ya vimos, creo que sí se los comenté, sí, donde se construye el primer y segundo templo, y también era donde se realizaban todas las festividades de los judíos. Entonces, la ciudad de Jerusalén tiene mucha importancia para ellos, y en la actualidad también. Y Jesús va de Judea a Galilea, y vemos entonces que tiene que pasar por Samaria. Muchos judíos evitaban pasar por Samaria por lo que ya acabamos de decir, porque en ellos no aceptaban a los samaritanos como judíos reales, ellos ya estaban mezclados con otros pueblos y tenían también otras ideas paganas. Entonces por eso no querían hablar con ellos. Pero Jesús rompe todas esas barreras e incluso va a hablar con una mujer en Samaria. Nazaret, si lo alcanzan a ver, es una ciudad pequeña, pero también muy significativa porque ahí fue donde creció Jesús. Jesús nació en Belén, pero él creció en Nazaret, por eso se le conocía como el Nazareno también. Y vamos a ver más adelante que pues lo rechazan porque dice que nadie es aceptado en su propio pueblo, en otras palabras. Va Jesús en camino de Judea a Galilea y pasa por Samaria. Entonces, como tienen que recorrer grandes caminos, él y sus discípulos se detienen en un lugar que se llama Sicar. Este es cerca de un terreno que Jacobo le había dado a su hijo José. Y ahí estaba, muy importante, porque al parecer todavía está. Hace poco vi un reportaje que está todavía, es el pozo de Jacobo, así le llaman. Y aunque ya no sirve, pero es donde se proveían ellos de agua para ellos mismos y para sus animales. Entonces se detiene ahí Jesús
y sus discípulos van a comprar comida al pueblo y viene una samaritana. Y Jesús le dice a la samaritana, dame agua de beber. Y entonces ya me imagino que ella se ha de haber sorprendido mucho, pero dice, ¿cómo? Tú eres un judío y estás hablando conmigo, una samaritana, y me estás pidiendo agua. Y entonces dice, si supieras quién soy, tú me pedirías a mí el agua, porque el agua que tú vas a sacar de ese pozo, tú volverás a tener sed. Pero el agua que yo te puedo ofrecer es agua viva. Y entonces ya le empieza a dar curiosidad a esta mujer, dice, dame de esa agua, si yo ya no voy a tener sed nunca. Y Jesús le dice, ok, te doy, pero trae a tu esposo. Y entonces la samaritana dice, no tengo esposo. Y dice, bien has dicho, porque con el que vives ahora no es tu esposo, pero tú has tenido 5 esposos antes. Y entonces pues se sorprende más. Y dice, en este lugar nos han dicho que los judíos van y su lugar donde tienen su lugar más sagrado es Jerusalén. Pero nosotros aquí, también nuestro padre Abraham y nuestro padre Isaac nos dijeron, y ella sabe de que vendrá el Cristo. Y entonces ella le pregunta, ¿eres tú acaso el Cristo, el que ha de venir? Y dice, con el que hablas, ese soy yo. Entonces deja ella su cántaro y se va corriendo, no dice corriendo, pero yo creo que se va corriendo a su pueblo, a decirle a todos a quien se ha encontrado. Y dice, y entonces la samaritana, con ese testimonio, por eso es tan importante compartir los testimonios, va y creen, porque dice la samaritana, he encontrado a este hombre y será el Cristo, dice, porque me ha dicho todo lo que yo he hecho en mi vida. Y de ahí, de ese testimonio, los samaritanos que le escuchan creen, importante. Y después de eso, ¿qué hacen? Pues entonces ya está la samaritana que se fue a su pueblo, llegan los discípulos de Jesús y le dicen, maestro, rabí, ten algo de comer. Y dice, no, yo ya comí. Y dicen, bueno, que alguien le habrá traído algo de comer. Y dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. O sea que una vez más nos recordamos de que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de Dios. ¿Y qué pasa ahí también? Hay una evangelización en Sicar, porque más personas de ese pueblo donde había ido la samaritana a decirles que había encontrado al Cristo, más personas van y quieren conocer a Jesús. Y le piden por favor que se quede con ellos y permanece ahí 2 días con ellos. Y pues hay más creyentes, él hace más discípulos y después él está pues asombrado que lo han recibido también. Se va a Galilea y bueno, también tiene un recibimiento como el que no va a tener en su pueblo de Nazaret. Después, ¿qué pasa en Galilea? Bueno, él ya está diciendo que hay que arrepentirse, que nos arrepintamos, dice, arrepiéntanse, les pide, porque el reino de Dios está cerca. Arrepiéntense y crean las buenas nuevas. Y entonces la fama de Jesús se extendió por toda la región, y él también enseñaba en las sinagogas y pues todos lo admiraban por el gran conocimiento que tenía él de las cosas divinas. Después vamos a ver la segunda señal que hizo Jesús en el mismo lugar donde las bodas de Caná, en Caná. Y aquí vamos a ver que un oficial, un funcionario real, le pide a Jesús que vaya a ver a su hijo porque está muy enfermo. Él cree que va a morir. Y como ha oído de Jesús, de los milagros que él ha hecho y que ellos tienen la seguridad que es el Cristo, algunos de ellos, aunque sabemos que la expectativa del Cristo era que iba a liberarlos de la dominación romana. Pero este funcionario real tiene fe en Jesús y le dice, ve
ve a ver a mi hijo porque se está muriendo. Y entonces Jesús les dice, bueno, ustedes necesitan más señales porque si no, no van a creer. Y entonces le dice al funcionario, ve a tu casa que tu hijo vive. Y pues se fue, le creyó a Jesús, la fe, como nosotros tenemos fe también, fue a ver a su hijo, salen los sirvientes a recibirlo y le dicen, tu hijo vive, y sorprendido le dijo, como a qué hora fue que él se mejoró, y uno de los sirvientes le dice, a la 1 de la tarde fue que tu hijo, la fiebre lo dejó, desapareció, y entonces se recordó exactamente que a la 1 de la tarde Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y eso es hermoso también para nosotros, porque aunque no podamos ver a Jesús, sabemos que con nuestra oración, nuestras peticiones llegan a Jesús, y también Él nos dice, no tengas miedo. Y nos habías dicho, Liu, que 365 veces en la Biblia dice, no temas, no temas. Y eso es lo que a nosotros también nos debe de alimentar. Uno, la fe, porque estamos oyendo de la palabra de Dios, y otro, esto, que no debemos de temer. Luego va a Nazaret, como ya habíamos dicho. ¿Y qué pasa ahí? Pues ahí pues lo van a rechazar. Él entra a la sinagoga y dice la escritura que desenrolla, le dan algo para leer y dice que desenrolla la escritura de Isaías. Así es que me imagino que debe de haber sido, no como libros los que tenemos ahora, sino pergaminos, que lo tiene que desenrollar. Y entonces lee esta palabra de Isaías, y lo voy a tener que leer porque, disculpen, mi retención ya no es tan buena. Y dice, lo que lee Jesús, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y entonces vuelve a enrollar esa escritura, se las pasa y dice, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Entonces empiezan a hablar de Jesús. ¿Cómo está diciendo él? Estamos asumiendo que él es el Hijo de Dios, pero ¿cómo? ¿Qué no es el hijo de José, el carpintero? Entonces ya habíamos hablado de los fariseos, están al pendiente de que algo diga Jesús para eliminarlo, ¿verdad? Entonces estos fariseos quieren llevar a Jesús al precipicio y aventarlo desde ahí, pero Jesús pasa entre ellos. Desafortunadamente en Nazaret no fue bien recibido. Y después se muda a Capernaum, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum. Y hasta ahí es donde quedan en parte. Muchas gracias. Gracias a Dios por darnos este tiempo, porque pues yo, como Maru lo había dicho, yo no tengo experiencia en hablar ya, y ya ahora sí que con la edad muchos atributos se van quedando, y sobre todo eso, la memoria, me costó mucho trabajo memorizar, pero me gustó mucho leerlo, sobre todo lo que encontré de por qué, y cuando la escritura dice de subir de Galilea a Judea, es que no le daba, decía, bueno, el mapa está bien, la escritura está bien, y hay varias escrituras que dicen lo mismo, cuando Jesús subió a Judea, y hasta que la encontré. Entonces me sentí muy, muy feliz de encontrar la razón, y me pareció, bueno, también muy importante, ¿no? Porque el lugar que los judíos tienen para Jerusalén es muy cercano a su corazón, ¿no? Entonces es la importancia de Jerusalén, y al mismo tiempo eso de las montañas que suben y del nivel del mar. Entonces dije, esto fue muy bonito también para mí. Muchas gracias.